¿Cuántas veces has llorado en silencio? ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? Ana también sintió esto, pero lo que parecía el final era solo el comienzo de algo mucho más grande. Ana fue una mujer marcada por un dolor profundo y silencioso. En medio de un contexto cultural donde el valor de la mujer estaba fuertemente ligado a su capacidad para tener hijos, Ana cargó sobre sus hombros el peso aplastante de la esterilidad. Estaba casada con Elcana, un hombre que la amaba profundamente, pero que ante la ausencia de hijos tomó otra esposa, Penina. Penina, a diferencia de Hana, tuvo varios hijos y aprovechó esta ventaja para humillar aún más a Hana, provocándola cruelmente, especialmente durante los viajes al templo. Ana sufrió en silencio, incapaz de encontrar alivio ni siquiera en su propia casa, que debería haber sido su refugio. Las palabras de Penina fueron como flechas envenenadas que alcanzaron a Ana en el lugar más vulnerable de su corazón. Cada risa burlona, cada insinuación cruel era otra herida abierta en su alma. Lo que hizo todo aún más doloroso fue el contraste entre el amor genuino de Elcana y la cruel realidad que enfrentó. Él le dio una porción especial durante los sacrificios en el templo. Trató de consolarla con palabras de amor, pero ni siquiera su cariño fue suficiente para llenar el vacío que ella sentía. Fue un sufrimiento que no todos pudieron ver. Por fuera, Ana simplemente parecía una mujer tímida y triste. En su interior, llevaba una tormenta de dolor. En todas las fiestas y rituales religiosos, donde se esperaba celebración y alegría, Ana solo sentía una opresión en el pecho. Cada nuevo hijo nacido para Penina era un amargo recordatorio de su propia incapacidad, como si Dios la hubiera olvidado. En los momentos de mayor angustia, se preguntaba en silencio por qué su oración seguía sin respuesta, por qué su útero permanecía cerrado, mientras tantas otras mujeres, incluso aquellas con corazones crueles, eran bendecidas con la maternidad. Pero incluso sin comprender, Ana seguía creyendo. Su fe estaba silenciosa, llena de dolor, pero aún viva. Lo que pocos se dieron cuenta fue que, mientras Ana sufría, algo invisible se estaba construyendo en su interior. Cada lágrima, cada humillación, cada noche de insomnio moldeó su alma de manera profunda, preparándola para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Su grito aún no había sido respondido, pero su historia no había terminado. Ana, sin saberlo, estaba siendo cortada como un diamante escondido en medio de la roca, y pronto, lo que parecía ser solo un sufrimiento inútil se revelaría como parte de un plan divino. Fue en ese escenario de dolor silencioso que se acercó el momento más decisivo de su vida. Ese año, Ana viajó nuevamente a Silo con su familia para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Era una peregrinación normal, pero en el fondo de su corazón sabía que ya no podía soportar ese dolor sola. Algo dentro de ella necesitaba ser derramado, gritado, incluso si nadie a su alrededor lo entendiera. Mientras los demás celebraban, Ana se alejó silenciosamente y se dirigió hacia el templo. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. No era una oración cualquiera lo que estaba a punto de decir. Era un grito que salía de lo más profundo de su ser, algo que ni siquiera las palabras podían expresar del todo. Arrodillada en el frío suelo del templo, Ana cerró los ojos y comenzó a orar intensa y desesperadamente. Sus labios se movieron rápidamente, pero no salió ningún sonido audible. Lágrimas espesas corrían incontrolablemente por su rostro, mezclándose con el polvo del suelo donde se postró. Fue una entrega total, una exposición del alma desnuda ante Dios. Ana no pidió un hijo simplemente como quien hace una lista de deseos. Ella suplicó con toda su alma, ofreciendo a cambio su propia promesa.
Si el Señor le concedía la bendición de ser madre, le daría ese hijo para que le sirviera de por vida. Fue una oración sin reservas, sin egoísmos, una entrega absoluta. Mientras Ana derramaba su corazón, el sacerdote Elí observaba desde la distancia. Desde donde estaba, Elí solo vio a una mujer que parecía balbucear tonterías, completamente alterada. Sospechoso, se acercó y, sin entender la profundidad de lo que estaba presenciando, la reprendió insinuando que estaba borracha. Ana, sin embargo, no se dejó intimidar. Con la voz quebrada, explicó que no era el vino lo que la llenaba, sino tristeza y amargura de espíritu. Sus palabras sinceras, llenas de dolor y fe, conmovieron a Elí. Luego, al darse cuenta de que ante él había una mujer que sufría genuinamente, pronunció sobre ella una bendición. Ve en paz, y que el Dios de Israel conceda tu petición. Algo invisible, pero profundamente real, cambió en ese instante. Ana se levantó del suelo, aún sin un niño en brazos, pero con el corazón alegre. La fe que una vez estuvo llena de dolor, ahora se transformó en esperanza pacífica. No tenía pruebas visibles de que su oración sería respondida, pero confió. Ana aprendió allí que cuando el clamor es sincero y la entrega verdadera, Dios escucha, incluso si la respuesta no llega en el tiempo ni en la forma que esperamos. Y al salir del templo, el cielo, aunque todavía nublado, empezó a abrir sus primeros rayos de luz sobre su vida. Al salir del templo, Ana llevaba algo que aún no podía tocar, pero que ya llenaba su ser, una certeza silenciosa de que Dios había escuchado su clamor. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió diferente. La bendición pronunciada por Elí resonó en su mente como una semilla plantada en tierra fértil. Ella había entregado su sueño de ser madre en manos de Dios y a cambio recibió una paz inexplicable. Incluso frente a una realidad inmutable, Ana caminaba como si ya llevara viva la promesa en su interior. De regreso con su familia, Ana era una mujer diferente. Su semblante ya no era sombrío, su postura ya no llevaba el peso de la humillación. Penina todavía hablaba, todavía provocada, pero ahora sus palabras golpeaban contra un muro invisible construido por la fe de Ana. Elcana la observó, y aunque no entendió del todo el cambio, se alegró de verla más serena. Para Ana, ese momento de oración, el reconocimiento de su dolor por parte del sacerdote y la bendición declarada sobre su vida representaron un profundo punto de inflexión. El dolor aún existía, pero ya no la definía. El tiempo que siguió fue de esperanza silenciosa. Ana no sabía si pasarían días, meses o años hasta que su bendición se hiciera realidad. Pero por primera vez, la espera no la destruyó. Se ocupaba de las tareas diarias, iba al templo, vivía con otras personas, pero ahora todo con una nueva expectativa en su corazón. Había cambiado la desesperación por confianza. Se había vaciado ante Dios para ser llenada por algo mucho más grande. Cada oración dicha en secreto, cada suspiro nocturno, cada acto de bondad fue impulsado por esta fe renovada. En silencio, mientras el mundo que la rodeaba seguía su curso normal, algo extraordinario sucedió en el interior de Ana. Era como una semilla invisible que germinaba en lo profundo de la tierra, aún lejos de los ojos humanos, pero viva y pulsante. La bendición pronunciada sobre ella en el momento de su mayor dolor se había convertido en el ancla de su alma. Incluso sin ver el milagro con sus ojos, ya lo abrazó con su corazón. Lo que Ana no sabía era que su historia estaba a punto de cruzar la línea entre la promesa y el cumplimiento, y que Dios, en su momento perfecto, estaba dando forma a una respuesta que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una generación. El embarazo de Ana
no fue solo el cumplimiento de un deseo personal, sino el comienzo de algo mucho más grande: el nacimiento de Samuel, un niño que sería un personaje clave en la historia de Israel. Ana sabía que ese hijo no era solo suyo, era un regalo para la nación, una respuesta para un pueblo que pronto necesitaría escuchar la voz de Dios a través de un profeta justo y recto. Y aún antes de tenerlo en sus brazos, Ana ya lo amaba profundamente, pero también lo sabía. Había hecho una promesa, y esa promesa se cumpliría. El hijo que le nacería no solo sería prueba de que Dios escucha, sería también testimonio vivo de que en el dolor nacen los mayores milagros. El día que Ana dio a luz fue más que la realización de un sueño personal. Fue la realización de un plan divino que cambiaría la historia de todo un pueblo. Cuando nació Samuel, Ana no pudo contener las lágrimas, pero esta vez fueron lágrimas de alegría y agradecimiento. Lo abrazó con un amor tan profundo que parecía como si todo el sufrimiento pasado hubiera valido la pena. Cada sonrisa de bebé, cada suspiro de durmiente era un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios. Samuel no era solo el hijo tan esperado, fue una prueba tangible de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la promesa nunca se apaga. Aún rodeada de la felicidad de ser madre, Ana no olvidó el voto que había hecho en el templo. El compromiso que había hecho entre lágrimas requeriría ahora de ella una nueva forma de coraje, el coraje de cumplir su palabra y entregar lo que más amaba. Durante los primeros años de la vida de Samuel, Ana lo cuidó y le enseñó acerca del Dios que había respondido a su clamor. Cada canción de cuna, cada historia contada, cada oración susurrada sobre la cuna de Samuel fue una preparación silenciosa para el destino que le esperaba. Ana sabía que cuando llegara el momento tendría que dejarlo ir. Cuando Samuel fue destetado, Ana subió a Silo nuevamente. Esta vez no como la mujer quebrantada que previamente había derramado lágrimas en el templo, sino como una mujer completa, fortalecida y realizada. Se llevó consigo no solo una ofrenda de agradecimiento, sino también a su amado hijo. Al encontrarse con el sacerdote Elí, Ana presentó a Samuel y recordó: «Por este niño oré, y el Señor me concedió la petición que le había pedido». En un gesto de fe y obediencia que resonará a través de los siglos, Ana comprometió a Samuel al servicio de Dios, confiando en que el mismo Señor que le había dado ese hijo, ahora sería su guía y protector. Ana regresó a casa con las manos vacías, pero con el corazón lleno. El niño que ella entregó al templo crecería hasta convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel, siendo el instrumento de Dios para guiar, corregir e inspirar a toda una nación. La historia de Ana demuestra que la respuesta de Dios a una oración sincera nunca se limita al ámbito personal, trasciende al individuo y llega a muchos otros. Lo que comenzó como un llanto solitario en el templo, ahora se convirtió en un legado eterno, y Ana, la mujer que lloró en silencio, se convirtió en madre de uno de los hombres más importantes de la historia bíblica. La vida de Ana no terminó en el momento en que entregó a Samuel. De hecho, fue entonces cuando su victoria se hizo aún más evidente. Dios, al ver su fidelidad, la volvió a bendecir abundantemente. Ana tuvo otros hijos e hijas, transformando definitivamente su historia de esterilidad en una historia de fertilidad y alegría. Pero, más que el número de hijos, lo que realmente marcó la vida de Ana fue la certeza de haber sido parte de algo eterno. Su espera, sus lágrimas, su oración silenciosa, todo se había transformado en un testimonio vivo de gracia y respuesta divina. Samuel creció y se convirtió en un hombre justo y recto, reconocido en todo Israel como un profeta de Dios.
Cada vez que el pueblo escuchaba la voz de Samuel, también se hacía eco de la fe de la mujer que años atrás se había arrodillado en el templo con el corazón hecho pedazos. La historia de Ana mostró que la victoria no siempre llega de la manera que esperamos. No siempre se trata de recibir y conservar. A veces se trata de recibir y dar, confiar y dejar que Dios use lo que más amamos para un propósito mayor. La mujer que una vez fue humillada, ahora es recordada como un ejemplo de fe, coraje y obediencia. El silencio que antes marcaba el dolor de Ana, ahora fue sustituido por cantos de agradecimiento. Cantó un cántico que quedó registrado en las Escrituras, un cántico que habla del Dios que exalta a los humildes, que levanta del polvo a los pobres y hace habitar a la mujer estéril entre sus hijos. Sus palabras no fueron solo de alivio personal, sino un anuncio para todas las generaciones. Dios es fiel, Dios es justo, Dios transforma la historia de quienes en Él confían. El dolor de Ana, así como su victoria, comenzaron a ser compartidos como esperanza para todos aquellos que aún esperan un milagro. Al observar su propia trayectoria, Ana entendió que la espera, aunque dolorosa, no había sido tiempo perdido. Cada lágrima derramada, cada oración solitaria, cada humillación sufrida, había sido utilizada para construir algo eterno. La victoria que experimentó Ana no fue solo la consecución de un deseo personal, sino la consagración de una vida entera a un propósito divino. Su historia ha atravesado el tiempo para recordarnos que, incluso en los días más oscuros, la esperanza sigue viva y que, en el momento adecuado, la espera se convierte en una victoria que resuena mucho más allá de lo que podemos ver. Ana nos enseñó que cuando las lágrimas se convierten en oraciones, el cielo responde con milagros que resuenan por la eternidad. Quien espera en Dios, nunca espera en vano. Dios convierte las lágrimas en testimonios eternos.